Saludos a todas, todos y todes y bienvenidos a este primer taller de la serie 2026 de la Alianza Cultural para Emergencias de Puerto Rico, ACPR. Este taller módulo uno se titula Comprendiendo el riesgo y forma parte de esta serie que da comienzo el día de hoy, 26 de febrero de 2026. Agradecemos la presencia de las personas que están con nosotros en la tarde de hoy y damos la bienvenida a nuestra tallerista en la tarde de hoy, quien es la profesora Hilda Teresa Ayala González. Hilda Teresa es bibliotecaria y archivista, cuenta con más de 20 años de experiencia, compromiso y una profunda pasión por la preservación del patrimonio cultural y el acceso a la información. Posee una maestría en bibliotecología y ciencias de la información de la Universidad de Puerto Rico, así como una maestría en archivística de la Universidad de British Columbia. Como archivera general de Puerto Rico y directora interina de la Biblioteca Nacional de Puerto Rico, Hilda Teresa lideró varias iniciativas para digitalizar colecciones patrimoniales, mejorar las condiciones ambientales y asegurar fondos para proyectos de preservación. Participa activamente en espacios académicos, culturales y comunitarios, compartiendo conocimientos con profesionales de la información y con el público en general. Como miembro fundadora de la Alianza Cultural para Emergencias de Puerto Rico y parte de la Red de Archivos de Puerto Rico, ha contribuido a esfuerzos colaborativos centrados en la preparación y respuesta ante desastres y la resiliencia cultural. Le damos entonces la bienvenida a Hilda Teresa Ayala González, recordándole a todos los participantes que mantengan sus micrófonos apagados durante la presentación y que pueden realizar sus preguntas a través del chat para ser discutidas al final de lo que nos estará compartiendo la profesora Ayala. Bienvenida, Hilda. Ahora sí, muy buenas tardes. Estoy bien contenta de estar aquí en este espacio. Hoy les saludo con mucha alegría desde este nuevo proyecto como gerente dentro de la Alianza Cultural para Emergencias, de la iniciativa Colecciones en Respuesta ante Emergencias. Y quería ser yo quien comenzara esta serie de talleres que este año lo estamos dedicando a trabajar con los eventos relacionados al agua. Voy a compartir mi pantalla. Me confirman. Me confirman si pueden ver la pantalla. Sí, la estamos viendo, Hilda. Excelente. Bueno, pues como les estaba comentando, durante el día de hoy vamos a iniciar con el primer módulo de la serie, 1, 2, 3, acción, manejo y rescate de colecciones mojadas. Yo soy Hilda Teresa Ayala González y me alegra mucho compartir con ustedes en esta tarde y vamos a iniciar rapidito con una reflexión. Esto es algo que se ha estado trabajando en los pasados años, específicamente para comenzar a traer una perspectiva distinta de lo que nos hemos acostumbrado a llamar desastres naturales.
desde hace algunos años se está promoviendo que los desastres no son naturales. Realmente los desastres se forman a partir de las decisiones que nosotros tomamos. Esto quiere decir que un peligro, que es lo que usualmente nosotros nos referimos cuando decimos la palabra desastre, un peligro puede convertirse en un desastre cuando el impacto que tiene sobre la comunidad y la sociedad se hace inmanejable. Es por esto que la campaña No Natural Disasters se enfoca en promover lo que es la prevención de riesgos, ¿verdad? Y la prevención de desastres para evitar tener que llegar a esos espacios en donde nuestro patrimonio y nuestras vidas se pondrían en peligro. Esto cambia un poco la perspectiva quizás desde la que nosotros trabajamos, porque siempre estamos utilizando desastre, ¿verdad? María fue un desastre. Realmente María fue un fenómeno natural, ¿verdad? Cuando llueve es un fenómeno natural, los huracanes son fenómenos naturales, las marejadas también, pero se convierten en un desastre cuando ese impacto lo sentimos dentro de nuestros edificios o inclusive, ¿verdad?, dentro de nuestras comunidades. Este enfoque se lleva trabajando desde las Naciones Unidas y la promoción es que podamos ejecutar distintas actividades para prevenir que lleguemos a experimentar un desastre, tanto en nuestras vidas personales como en nuestro caso, como personas que trabajamos directamente con el patrimonio cultural. Sabemos que existen muchísimas pérdidas que experimentamos, pero si nosotros podemos tomar buenas decisiones, ¿verdad? Saben que lo que dice, los desastres se forman a partir de las decisiones. Si nosotros podemos empezar a tomar buenas decisiones, estamos encaminados a prevenir esa pérdida por un posible desastre. Esto quiere decir que nosotros somos esa primera capa protectora para evitar que nuestras colecciones se expongan a riesgo, pero que sobre todo perezcan en situaciones como esta. Y quizá usted se pregunta, pero ¿cómo eso sucede? Pues mira, bien fácil. Una decisión como por ejemplo, tengo una caja de documentos importantes en el piso, puede ser una oportunidad para que ocurra un desastre. Una colección de libros raros debajo de un aire acondicionado que podría causar goteras es una decisión que podría promover. Hilda, te Sí, fuiste en mute. ah, te fuiste, sí, en mute y se cortó. ¿Desde cuándo me fui en mute? No, no, hace Desde dos la segundos. gotera. Desde la gotera, gracias. Pues nosotros podemos prevenir, ¿verdad? Ubicando estos recursos lejos de donde podría ocurrir ese desastre, ese eventual desastre. Y a través de estas presentaciones, eso es lo que queremos que ustedes comiencen a aprender, a identificar cuáles son esos riesgos, pero también cuáles son esas decisiones que nosotros podemos tomar desde ahora para evitar que nuestro patrimonio esté en riesgo. Esta serie, y se llama serie, ¿verdad? Porque es bien difícil uno en un solo taller poder explicar todo lo que comprende el cómo uno trabaja con colecciones mojadas. La dividimos en 4 espacios. La primera, que comienza hoy, nos vamos a enfocar a trabajar lo que es el riesgo, identificando cuáles son esos daños y cuáles son las pérdidas que pueden ocurrir y cómo yo trabajo esa identificación de riesgo dentro de mi institución. Luego, el módulo 2 se enfocará en trabajar lo que es la prevención y la mitigación. ¿Por qué? Porque la realidad es que hay muchas cosas que están en nuestras manos que nosotros podemos realizar para evitar que el patrimonio esté en riesgo. Y luego nos movemos a trabajar ya con lo que sería una emergencia. ¿Cómo nosotros vamos a trabajar con una colección que en efecto sí se afectó por agua? ¿Cómo se evalúa el daño? ¿Cómo se documenta ese daño?
Y finalmente, las personas que nos van a acompañar en el módulo 4, que ya es una actividad en persona, van a tener la oportunidad de trabajar mano a mano con un escenario en donde recursos han sido afectados por el agua, de manera que usted pueda aprender a manipular ese objeto porque ya no se comporta igual que cuando el objeto está en su estado natural. ¿Y cuáles son esas estrategias que nosotros vamos a implementar para secar de forma correcta esos recursos que fueron afectados por ese evento con agua? Cabe destacar que es importante que las personas que van a participar de esta serie y a los que les interesa siempre tener su certificado, hay que participar de los 4 módulos para que puedan tener ese certificado y les vamos a pedir que usted complete también la evaluación correspondiente a cada uno de esos módulos que usted participa. Va a estar pendiente que en el chat, cuando estemos llegando ya al final, Diana les va a compartir el enlace para que usted pueda registrar esa participación y también realizar esa evaluación, que para nosotros es bien importante conocer, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión al respecto y cómo podemos siempre mejorar? En el día de hoy nos vamos a enfocar en conocer qué es un agente de deterioro, cuáles son esos factores del daño, o sea, qué es lo que puede causar daño a nuestras colecciones. Luego nos vamos a mover a hablar sobre los distintos tipos de daños por agua en nuestro patrimonio cultural, ¿verdad? Dependiendo lo que tengamos bajo nuestra responsabilidad. Y la segunda parte nos vamos a enfocar ya en lo que sería el riesgo. Vamos a conocer lo que es la gestión de riesgo, cómo nosotros evaluamos riesgos dentro de nuestras instituciones y vamos a terminar con un espacio para aclarar cualquier duda o pregunta que pueda surgir a través de todo este taller. Es importante que si usted tiene una pregunta, en el momento preciso que usted la tenga, usted la escribe. Diana va a estar pendiente y va a ir recogiendo todas esas preguntas para entonces atenderlas al finalizar de la presentación. Bueno, vamos a ver primero cuál es cómo el agua cae dentro de lo que se conocen como los agentes de deterioro y también cómo el agua se convierte en un factor que promueve el daño. Nosotros estamos bastante acostumbrados a ver la imagen que tenemos aquí a mano izquierda. Esta imagen se promueve desde la ICRON y representa lo que son los 10 agentes de deterioro. En el campo de la conservación, esto nos ayuda a nosotros a agrupar estos factores que promueven el deterioro de nuestras colecciones y nos permite evaluarlo y atenderlo de una manera estructurada. Nosotros, a través de esta identificación, podemos identificar cuáles son esos riesgos a los que se enfrentan nuestros bienes culturales y cómo nosotros podemos identificarlo, bloquearlo, eliminarlo, mitigarlo o transferirlo a otra persona, ¿verdad? Que de quizás mayor jerarquía o mayor conocimiento, que entonces sí lo pueda atender. En el caso del daño por agua, nosotros nos enfocamos en esta serie a atenderlo porque reconocemos que es uno de los daños que más ocurren dentro de nuestras instituciones. Este espacio también de lo que son los agentes de deterioro nos sirve como un recordatorio de que el agua y que todos los agentes de deterioro de una forma u otra también se interrelacionan y intersecan el agua con algunos de los otros agentes de deterioro. Por ejemplo, podemos hacer esa intersección con disociación. Si nosotros tenemos un evento de agua en donde ocurre una inundación y nuestros recursos culturales se desparraman y yo no tenía un inventario o un control sobre mis materiales, pues mis objetos van a ser disasociados. Si nos movemos un poquito más abajo, si estamos en un cuarto que tiene una gotera prominente o que ha sufrido una inundación, sabemos que va a haber un aumento en la humedad relativa. Y esto, pues, a su vez, va a causar plagas
que ¿verdad? Nos vamos un poquito más hacia abajo, va a causar plagas como sería una infestación por hongo. Adicional a eso, si nos vamos al agente de deterioro de fuego, cuando nosotros estamos extinguiendo un fuego, uno de los principales agentes para apagar esos incendios es el agua. Así que el agua también ahí, ¿verdad? Interseca con ese agente de deterioro. Y podemos seguir, ¿verdad? Identificando otras formas en que el agua está presente, pero actualmente, ¿verdad? Pues nos vamos a quedar en lo que es el agua, en su forma. Buenas tardes, por favor, no se escucha el volumen. ¿Alguien más no me escucha? Sí, Hilda, hace unos segundos bajó el volumen. Qué particular. Me voy a pegar un poquito más a la computadora. Me dejan saber si se escucha mejor. Sí. Ahora sí. Gracias, gracias por eso. Muy bien, pues además de los agentes de deterioro, otra forma que nosotros podemos identificar cómo el agua afecta a nuestras colecciones es entendiendo cuáles son los factores naturales, mecánicos o accidentes que involucran el agua. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de los factores naturales, pues vamos a pensar, ¿verdad?, en todos estos eventos que nosotros estamos acostumbrados. En el caso de Puerto Rico, aquí llueve y puede llover leve o puede llover muchísimo. Y esto pues también puede crear inundaciones. Cuando experimentamos un huracán viene con viento, pero también viene con lluvia, ¿verdad? Así que está presente dentro de lo que son los huracanes. El tsunami es el movimiento del agua de mar que entra a nuestros territorios, así que también es un factor exponencial de daño por agua si la institución está ubicada dentro de lo que se conoce como la zona de peligro, ¿verdad? O la zona de inundaciones. A la misma vez, si usted está ubicado cerca de un espacio que es un río o un lago o una represa, en donde el agua, ¿verdad?, está contenida la mayor parte del tiempo, pero existe un evento de lluvia lejos de donde usted está, crece ese cuerpo de agua y si su institución está cerca, pues también podría verse afectada. Ya más adelante, lo que se conocen como los factores mecánicos, piensen en todo aquello en que requiere que venga alguien a darle servicio o arreglarlo. Esto quiere decir lo que tiene que ver dentro de nuestros espacios culturales con las tuberías. Tanto la tubería de los sistemas de enfriamiento, o sea, de los HVAC, los aires acondicionados. Hay muchas instituciones que tienen sistemas que están integrados y al estar integrados, el agua se va transportando por tuberías de aire de unidad de enfriamiento a unidad de enfriamiento. Así que hay agua siempre pasando por ese espacio. También los sistemas de supresión de incendios, los famosos sprinkles, son a base de agua. Y aunque más recientemente hay sprinkles que te permiten no tener agua siempre acumulada dentro de la cañería, los que son más antiguos sí tienen agua. Y esto pues se convierte en un riesgo porque se rompe el tubo o se fractura una parte y entonces ahí esa agua empieza a salir de la tubería y puede afectar lo que está cerca. También hay muchos problemas que suceden con la plomería. Baños, lavamanos, esto, no sé si muchos de ustedes se molestan cada vez que dicen que no pueden tener espacios para comer cerca de sus colecciones. Pues además de el problema de plagas que puede experimentar el que usted tenga comida, también ocurre cuando hay un lavamano cerca de una colección, porque si esa tubería estalla, se rompe, sus colecciones se van a ver afectadas. Lo mismo ocurre con problemas sanitarios, un baño se tapa y si su baño está al mismo nivel en donde usted tiene su depósito o quizás un área donde tiene una exhibición y sus recursos están en el suelo, pues también se van a ver afectados.
Y pues ya también podemos ver otros problemas y fallas mecánicas cuando existen un evento natural donde hay lluvia torrencial, se inundan las alcantarillas, se tapan los canales y entonces esa agua pues también puede entrar a los edificios. Y finalmente entramos a lo que son los factores de accidentes, ¿verdad? O accidentales, y estos también ocurren mucho más de lo que ¿verdad? Lo que deberíamos estar esperando. Y aquí pues ya tiene que ver más con actividades que nosotros los humanos llevamos a cabo en nuestro día a día. Por ejemplo, a nosotros nos encanta tener jardines dentro de nuestras instituciones, bueno, los alrededores de la institución, pero pues si usted está echando agua con una manguera y sin querer alguien abrió la puerta del área donde estaban las exhibiciones y la manguera fue para allá, ahí se mojó, ¿verdad? Por eso es un accidente. Pueden ser cosas, ¿verdad? Bien graciosas y quizás nada esperada. Usted tiene una construcción en su edificio y la persona está trabajando con una manguera, se descuida un momento, deja la manguera encendida, esa manguera, el agua empieza a fluir por debajo de la puerta y ya usted sabe lo que puede pasar. O cosas también secundarias, como por ejemplo, usted trae su café o tiene su vaso de agua. Eso no lo debemos hacer. Lo pone en su escritorio y usted está procesando una colección o está registrando una obra de arte ahí en su escritorio y se le derrama ese vaso de agua. Y pensamos que es agua, pero puede ser café, puede ser jugo, y ya ahí hay otros problemas, ¿verdad? Que intensifican ese daño de su objeto cultural. Y pues como había mencionado ahorita, también lo podemos ver como un accidente relacionado a las tuberías que se utilizan para los sistemas de supresión de incendios, que se dañe o que se apague el fuego y entonces pues tenemos ese efecto también sobre los recursos. Como les comenté, el agua reconocemos que es uno de los causantes de daños más comunes dentro de nuestras instituciones. Y esto pues puede ser por los distintos factores que ya nosotros observamos, pero es bien importante el reconocer que nosotros tenemos en nuestras manos la capacidad de prevenir o de reducir esos riesgos a los que se expone nuestra colección. Por ejemplo, si nosotros sabemos que lo que más ocurre dentro de nuestra institución se debe a accidentes o a fallas mecánicas, nosotros tenemos la capacidad de prepararnos, pero a la misma vez de monitorear los espacios. Si usted reconoce que en su edificio las tuberías son unas tuberías antiguas y que en el pasado ya han ocurrido eventos en donde hay filtraciones de agua, en un depósito, usted no espera a que el depósito esté inundado para entonces hacer algo. Usted muy diligentemente todos los días revisa ese espacio para estar seguro de que su colección está a salvo. Aquí reconocemos que tenemos una diversidad de instituciones que no tienen la capacidad para tener todo el personal que se necesita, pero si usted ya sabe cuáles son esos riesgos a los que usted está expuesto, usted organiza su día o organiza su semana para que en cada oportunidad que usted tenga, diga, mira, pues yo voy a pasar por este depósito hoy porque ese depósito nadie lo visita y solamente me voy a estar seguro de que no haya nada que esté ocurriendo. Así que en caso de accidentes o fallas mecánicas, la prevención y el monitoreo va a ser clave para reducir ese riesgo. Ya cuando estamos hablando de riesgos que son causados por eventos naturales, ahí entonces entra la estrategia de mitigación. Mitigación lo que quiere decir es que yo sufrí o mi edificio sufrió por unos vientos que hubo de un huracán y los vientos rompieron una ventana y por la ventana entró toda el agua, pues ya yo sé que esa ventana representa un riesgo en caso de otro evento atmosférico relacionado, ¿verdad? A un huracán. Pues, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a identificar qué medidas correctivas yo puedo aplicar dentro de mi espacio para evitar que eso vuelva a pasar. Y puede ser algo tan sencillo como mover las cosas de ese espacio a otro lugar en donde no represente riesgo o
cubrir mejor la ventana para que en otra eventualidad no tenga, ¿verdad?, esa debilidad que representó en aquel momento de abrirse y que pueda dejar causar el agua. Así que lo que quiero decir es que siempre nosotros vamos a tener esa capacidad de reducir tanto los accidentes como los posibles daños a largo plazo que puedan experimentar nuestras colecciones a través de algunas amenazas naturales. Todo esto tiene que ver con estrategias que podemos implementar poquito a poquito, ¿verdad? Esto tiene que ver con nuestras prácticas, tiene que ver con nuestros hábitos y sobre todo, ¿verdad?, cómo dentro de mi organización podemos trabajar en conjunto y en colaboración para distribuirnos esas tareas y que entre todos podamos prevenir o mitigar cualquiera de estos riesgos que nosotros hayamos identificado. Ahora, algo que desde hace unos años se está trabajando con mucha más fuerza y que tiene que ver también con eventos relacionados al agua, está el cambio climático. Esto incluye nuevos factores que nosotros tenemos que tomar en consideración, específicamente, ¿verdad?, aquí en nuestro hermoso archipiélago de Puerto Rico. Les quiero presentar este reporte, que es un reporte muy interesante, que fue realizado, publicado en el año 2021 y se llama Puerto Rico State of the Climate. Y fue un estudio desde el 2014 hasta el 2020, 2021 realmente. Y aquí se presentan unos hallazgos relacionados al cambio climático en áreas bien específicas relacionadas a los aumentos en la temperatura, si han habido cambios en la precipitación, ¿verdad? Cuánto llueve aquí en Puerto Rico, cómo se han registrado esos cambios, si alguno dentro de lo que es el nivel del mar, si han aumentado o han disminuido lo que son las tormentas y la acidificación del océano. La realidad es que todo esto que está aquí, ¿verdad? Sí han habido cambios, sí han habido aumentos y hay áreas que son bastante preocupantes porque afectan no tan solo, ¿verdad?, al ser humano, pero también a las instituciones culturales. Algunos de esos casos que nosotros tenemos que tomar en consideración, por ejemplo, es lo que nosotros cariñosamente le decimos el niño, y esto es los cambios que han habido a nivel de la atmósfera y que afectan el océano y que hacen más frecuentes y que tengan mayor intensidad los fenómenos atmosféricos que nosotros aquí en el Caribe recibimos por 6 meses en el año, ¿verdad? Que son nuestros queridísimos huracanes y tormentas. Así que el efecto del cambio climático se puede notar en esos datos de cuánto y cómo han cambiado esos registros de huracanes, tormentas y adicional a esto, cómo han cambiado las marejadas. Y esto es algo que en los últimos años todos hemos visto un aumento en lo que son esas marejadas que se ven en el norte o en el sur. Hace poco, recientemente en el área de Aguadilla, el área de Loíza es un área que está siendo bien afectada por lo que son las marejadas, lo hemos visto también en Rincón. Y para una institución cultural que se encuentra cerca de esos espacios, se convierte en un riesgo, que quizás antes no lo tenían en consideración, pero ahora sí tienen que ir pensándolo y lamentablemente en muchos de estos casos requiere la relocalización, ¿verdad? Otro evento importante tiene que ver con el alza en el nivel del mar. Este reporte expone que desde el 2010 se ha visto un aumento en los monitores que tienen ubicados en la isla de Magueyes y en San Juan, con un aumento de 4 milímetros en el área de Mayagüez y 1 milímetro, 1,8 milímetros en el área de San Juan, y esto es anualmente. ¿Qué sucede? El reporte debería ser más amplia la sección cultural, pero existimos dentro de ese reporte, somos un apéndice. Explica cómo parte de nuestro patrimonio sí está en riesgo ante el cambio climático y específicamente con la subida del nivel del mar. El reporte son solamente 4 paginitas. Vamos a ver si mejoramos de aquí a un par de años
Así hay estudiantes, tienen excelentes oportunidades de investigación relacionada a cómo el riesgo afecta, cómo el cambio climático se convierte en un riesgo para nuestro patrimonio. El reporte se enfoca, en este caso, en los sitios arqueológicos que están ubicados en la costa o que están bajo el nivel del mar. Ellos entienden que con un aumento de 0,6 metros en el nivel del mar, sobre 56 sitios se inundarían en la costa cuando existe la marea más alta, ¿verdad? Cuando la marea sube. Pero hay otros 69 lugares que están por encima de donde está el nivel del mar, que también estarían en riesgo con ese aumento del nivel del mar. Y los lugares en donde resaltan que están más en peligro estos sitios arqueológicos son en Loíza, en Vieques, en San Juan y en Fajardo. Si ven en la imagen, en el mapa, todos esos puntitos de colores representan sitios arqueológicos que están distribuidos a través de todo el archipiélago que podrían estar en riesgo. Esto no tan solo implica que los lugares se inundarían o quedarían permanentemente sumergidos, ¿verdad? Porque el agua va a subir y no va a bajar por un buen tiempo. Esto va a hacer que los sitios arqueológicos estén inaccesibles, pero sobre todo que se destruyan en su totalidad o una gran parte de este sitio. Además, para aquellos que quizás no queden sumergidos para siempre, pero que se hayan expuesto a niveles altos de sal, sabemos que va a haber un problema químico y que estos recursos se van a afectar. Por ende, se van a deteriorar, van a causar o van a experimentar corrosión, van a tener estos depósitos de sal y también pues se van a oxidar. Así que en este caso, pues es algo que también tenemos que comenzar a tomar en consideración cuando nosotros estemos preparándonos dentro de nuestras instituciones para identificar los posibles riesgos. Acordarnos que el cambio climático pues también se une a la lista de esos riesgos. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros protejamos a sobremanera nuestras colecciones culturales? Pues la realidad es que el agua causa muchísimos daños a casi todo nuestro patrimonio. Esta lista que fue preparada por el Instituto de Conservación Canadiense detalla cuáles son esos daños que visualmente, ¿verdad? Nosotros podemos observar en nuestras colecciones. Por ejemplo, si nosotros estamos cuidando colecciones que tienen hueso, vamos a ver que si se exponen por un tiempo prolongado al agua, o sea, que se sumergen y están ahí dentro del agua por un tiempo prolongado, vamos a ver que se agrieta, se deforma. Una vez se seca, usted va a ver que hay manchas. Pudo haber habido pérdida de colágeno, así que, ¿verdad? Va a tener deformaciones o va a tener pérdidas completas. Si estamos hablando de cráneos, ¿verdad? Y todavía tenía los dientes, pues esos dientes se le pueden caer, ¿verdad? Porque hay un debilitamiento totalmente. Otra cosa que tenemos que tomar en consideración es que va a estar bien débil. Y esto del debilitamiento es bastante común en muchos de nuestros artículos, específicamente si son materiales que son orgánicos. Cuando ustedes tomen el taller presencial, esto es algo de lo que usted siempre tiene que tomar en consideración, que ese objeto ya perdió esa rigidez que tenía antes, así que usted tiene que tratarlo con mucha más cautela. Y en muchas ocasiones, ¿verdad? Quizás usted levante ese objeto y se desintegra o se rompe, así que tiene que tener mucha cautela. Ya para colecciones de libros, vamos a ver que los recursos se ponen más blanditos, ¿verdad? Pierden esa rigidez de la portada o la contraportada. El papel sufre deformación. Usted empieza a ver cómo el papel se queda arrugado si no secó bien durante ese periodo. Si usted tiene algún documento o si el libro fue firmado a tinta, esa tinta se puede correr. Por eso cuando nosotros recomendamos que en los materiales
cuando estamos haciendo el procesamiento, lo hagamos siempre con un lápiz, es para evitar que pase esto. Si usted está trabajando con un cartapacio y a ese cartapacio usted le escribe en tinta negra, de esos bolígrafos que nos encantan, ¿verdad? Que son así como bien gorditos, esa tinta cuando se exponga el agua se va a correr y sus materiales se van a manchar. Así que nosotros evitamos, ¿verdad?, utilizar eso cuando estamos trabajando con colecciones. El libro también va a presentar manchas durante donde quedó esa agua, específicamente si el agua es un agua que vino de una tubería o del suelo, o sea que está sucia, está contaminada. Adicional a esto, se van a deformar y lo que sea que tenga cuero, pues se va a ablandecer y en muchas instancias eso se convierte en una gelatina. Luego usted genera hongo y eso no lo queremos tocar. Cerámicas, esto ya, ¿verdad? Para instituciones que custodian la cerámica, el vidrio, que es las cosas que podríamos ver, manchitas, ¿verdad? Si fue una pieza arqueológica, usted va a ver que puede ser que se hayan perdido las sales, se pierde la patina, también si estuvo pintada se despinta. Si es vidrio, pues las manchas que salen, las manchas de agua que usted ve en su baño, eso mismo va a pasar con esos objetos de vidrio que usted puede estar custodiando, ¿verdad? Esas manchas que no nos encantan de minerales. La queratina, cuando estamos hablando ya de plumas, ¿verdad? No sé si hay alguien que custodie pelucas, pero ¿qué sucede? Se va debilitando esa queratina y se esponja, se desgreña, ¿verdad? Igual que lo que le pasa a nuestro hermoso cabello. Sensitivo al agua. El cuero se deforma, también se le causan manchas y en muchas instancias, si no se atiende a tiempo, ese cuero se torna como en una gelatina y el objeto se pierde en su totalidad. Los metales pueden ser un chin más resistentes que el libro, pero ¿qué les pasa? Se oxidan. Hay un proceso de corrosión y entonces, ¿verdad? Va dañándose todo ese metal porque los metales reaccionan al agua. También si estamos trabajando con pinturas, en este caso vamos a ver una delaminación, ¿verdad? O sea, se separa el pigmento de la tela en donde está. Si tienen barniz, ese barniz se va a desaparecer, se mancha. La madera, si se expone al agua, va a sufrir un daño mecánico, ¿verdad? Y puede ser que ese canvas o se tense o se libere, pero la madera se deforma cuando está expuesta a agua, ¿verdad? Sabemos que si nosotros tenemos una madera se ensancha cuando se expone a agua y luego se comprime cuando se seca y eso hace que tenga esa debilidad mecánica. El papel, ya bien parecido también a los libros, se pone blandito, las tintas se corren, se manchan, se le crean esta aurora, ¿verdad? Que son como unos circulitos de la mancha de agua mientras el agua fue tomando espacio dentro de ese papel y pues se deforma. Las fotografías, ¿verdad? Estamos hablando de fotografías que fueron impresas en papel. El papel se hincha y puede haber esa separación de la emulsión o la emulsión se levanta y también si fueron fotografías que son de color, el tinte pues también se degrada y se corren esas tintas por la fotografía. En el caso de plástico, conchas o piedras, realmente pues lo que estamos viendo es que se manchan las superficies, pero quizás el objeto es mucho más resistente al agua. Los textiles, dependiendo si tienen color o no, pues se pueden manchar o perder los colores que se le pusieron. Y como hablamos con el cuadro, cuando estamos trabajando objetos de madera, pues al exponerse al agua va a haber contracciones de ese material, se deforman, se manchan, si se delaminan, o sea, se van separando las capitas de la madera y cualquiera de nuestros objetos
que se exponga a una situación donde hay agua, va a estar expuesto al moho, ¿verdad? O al hongo. Y este no tan solo es dañino para los objetos, sino también es dañino para nosotros los humanos que estamos cuidando de ellos. Adicional a esto, nosotros tenemos que pensar que el agua trae otros problemas adicionales, ¿verdad? Que no es solamente estoy trabajando con esta emergencia de agua, es que puede ser agua que venga contaminada con aguas negras. Si fue una inundación en la calle, esa inundación entró al edificio y sus objetos, vamos a hablar de esa caja maravillosa que nos encanta tener en el piso llena de papeles importantes. Esos objetos pues ahora van a estar contaminados con aguas negras y en muchas instancias esos objetos son insalvables, sobre todo, ¿verdad?, por nuestra salud. Adicional a eso, el agua puede causar deslizamientos de tierra, traer escombros y tener lodo. Y todo esto puede entrar a nuestros edificios. También el agua es un agente que puede mover a organismos infecciosos como lo son las bacterias o lo son los virus que pueden estar en el agua que se van generando específicamente cuando el agua ha estado estancada, ¿verdad? O lleva quieta en un lugar por bastante tiempo. Productos químicos, agrícolas o industriales. Y aquí también puedo añadir estas tuberías de los sistemas de supresión son a base de agua, son tubos de metal, se enmohecen. Y si ese tubo se rompe, esa agua va a venir cargada de metales. Y en muchos casos es metal oxidado. Y eso le va a caer encima a sus recursos, ¿verdad? Así que no tan solo está el recurso expuesto a agua, sino ahora también está expuesto a metal. También podemos encontrar otros desechos peligrosos. El agua se convierte en un criadero de mosquitos y pues sabemos que no es higiénico, ¿verdad? Tenemos que proteger siempre nuestra salud y también otros riesgos de enfermedades, como en el caso de estar expuesto a hongos, en el caso, ¿verdad? De colecciones que ya llevan bastante tiempo expuestas al agua. El hongo ama estar en lugares donde no hay flujo de aire y donde está caliente y bien húmedo. Así que donde sea que haya agua, es bien probable que también va a haber hongo. Y esto, ¿verdad? Son realmente algunas de esos otros daños que están asociados al agua, pero pues es importante que usted los pueda ir identificando porque cuando pasemos ahora al próximo tema, que es la gestión de riesgo, usted tiene que conocer cuáles son sus colecciones y cómo se afectan con el agua para que usted pueda prepararse de forma correcta para prevenir los daños y en caso de que ocurra una emergencia, poder responder de forma adecuada. Y esto siempre va a ser bien importante atendiendo los recursos que son más propensos a dañarse dentro del escenario en donde están. Por ejemplo, vimos que hay ciertos objetos que no se dañan tan rápidamente como quizás una colección arqueológica si se exponen a una pequeña inundación o una filtración versus un libro o un papel, que sabemos que el daño va a ser bien extremo. Así que si usted se ve en esa incertidumbre de tener que rescatar una colección arqueológica o tener que rescatar una colección de libros y papeles, usted va a correr para los libros y papeles porque el daño y la pérdida va a ser mucho mayor. Muy bien. Ahora vamos a movernos un poco a conocer qué es la gestión del riesgo y cómo nosotros podemos ir trabajándola dentro de nuestras instituciones. En realidad, la gestión del riesgo realmente es una práctica que nos ayuda, y me encanta esto, a gestionar la incertidumbre. Usted sabe lo maravilloso que es que las cosas puedan ser certeras y que no sean inciertas. Pues su rol como persona encargada de trabajar la gestión de riesgo es ayudar a reducir esas incertidumbres que a la larga lo que van a hacer es minimizar los daños que puedan tener sus colecciones
o las posibles pérdidas, ¿verdad? Porque también tenemos que considerar que dentro del riesgo nosotros podemos tener daños superficiales o pérdidas, ¿verdad? Y eso también juega mucho en las decisiones que nosotros vamos a tomar. Ahora, les presento esta gráfica que muchos de nosotros estamos bastante asociados a ella, que se conoce, ¿verdad? Como la gestión de emergencia, o en este caso, ¿verdad? Enfocada en la gestión del riesgo. Se presentan siempre como eventos cíclicos porque realmente no son lineales. Y ya, lamentablemente, casi no son ni círculos porque a veces estamos atendiendo una emergencia y ya nos toca atender una segunda emergencia, así que interseca la emergencia con la que usted estaba trabajando y así sucesivamente, ¿verdad? Puede estar manejando múltiples emergencias a la misma vez. Pero, pues idealmente, ¿verdad? Pues usted puede trabajarla como cíclica. ¿Qué es lo primero que sucede? Usted realiza una evaluación del riesgo. Hoy vamos a aprender cómo se hace una evaluación del riesgo. Luego, usted establece cuáles son esas estrategias de prevención, mitigación y preparación para emergencia. Ya eso ustedes lo van a atender en el próximo, en la próxima conferencia que va a estar dedicada a entender lo que usted debe hacer para prevenir que ocurran esos daños. Ahora, si ocurre la emergencia, usted entonces está en proceso de respuesta, ¿verdad? Eso es durante ese evento que está ocurriendo. Pasa su evento y usted entra a evaluar esos daños que sufrieron sus colecciones, a realizar los tratamientos adecuados, ¿verdad? Esto puede ser como ponerlo a secar o si usted no tiene la capacidad, contratar a una compañía que haga congelación de los recursos. O contratar a un conservador que haga los tratamientos necesarios ya a un objeto o una pieza en específica. Una vez usted culmina esa fase de tratamiento a sus colecciones y de estabilizar la situación, entonces entra en un proceso de recuperación y rehabilitación, que eso es tratar de volver a su normalidad, ¿verdad? Volver a dar servicio, volver a hacer sus colecciones accesibles a la comunidad. Y en ese periodo, ¿verdad? Porque el tiempo es bien bueno, le van a dar espacio para que usted se sienta a reflexionar con su equipo de trabajo, cuáles fueron las lecciones aprendidas, qué funcionó de su plan de emergencia, qué no funcionó. Y luego entonces viene la próxima emergencia y volvemos otra vez a empezar, ¿verdad? Así que la gestión del riesgo, ¿verdad? Se llama gestión porque realmente significa que es un proceso continuo, ¿verdad? No es algo que tiene realmente ni principio ni final. Y usted tiene que estar acostumbrado a evaluar, ¿verdad? ¿Cuáles son esos procedimientos que usted estableció? Y si no funcionaron, mejorarlos, ¿verdad? Hasta estar seguros de que ese riesgo ya no va a volver a pasar. Otras cositas bien importantes que tienen que ver con la gestión de riesgo, ¿verdad? Son unas palabras claves que nosotros estamos escuchando en todo momento. Así que decidí que era muy bueno que todos partiéramos de la misma premisa, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Cuando yo digo la palabra amenaza, ¿verdad? ¿A qué me refiero con una amenaza, ¿verdad? Una amenaza es un fenómeno, una sustancia o una situación que puede causar daños a infraestructuras, servicios, personas, bienes y su entorno. Cuando hablo de vulnerabilidad, es cuán susceptible es ese objeto a una amenaza, o sea, cuánto ese objeto se afectaría si se enfrenta a esa amenaza en particular. Y cuánta capacidad tiene ese objeto para evitar que se dañe o que se pierda ante esa amenaza o si yo establezco cuáles van a ser esas actividades para reducir esa vulnerabilidad, ¿verdad? Que lo haga un poquito más resistente ante esa amenaza. Y finalmente, hablamos de exposición, ¿verdad? Para que un objeto se afecte, tiene que estar expuesto.
Esa exposición, ¿verdad? Puede ser interna o interna, dependiendo del fenómeno al que se enfrente, pero el tipo de daño que va a sufrir ese objeto va a depender de cuánto tiempo esté expuesto a esa amenaza y cuán vulnerable es ese objeto ante esa amenaza. Así que la gestión de riesgo realmente es bien personalizada. Usted no puede hacer una gestión de riesgo para un evento global. Usted tiene que ser bien específico. Por cada amenaza, usted va a identificar cuáles van a ser esos riesgos a los que se expone su colección. Por ejemplo, cuando estamos hablando de las tuberías, ¿verdad? Que pasan por arriba de sus depósitos. Esa tubería que pasa por su depósito es una amenaza potencial, ¿verdad? Podría causarle daño a sus recursos. Ahora, si usted tiene debajo de esa tubería una colección de fotografías y esa colección de fotografías no está en una caja, ya esa fotografía se vuelve vulnerable porque no tiene una capita que la proteja en caso de que esa tubería se dañe. Y como esa fotografía está justo debajo de la tubería, pues ya está expuesta a la amenaza, ¿verdad? Si la colección de fotografía estuviese lejos de la tubería, sigue habiendo una amenaza potencial, sigue siendo vulnerable a problemas con agua, pero ya no está expuesta, así que es bien probable que no esté realmente en riesgo, ¿verdad? Ante ese factor en específico. También hablamos del riesgo de desastre, ¿verdad? Aquí sí se utiliza. ¿Por qué? Porque, como les hablé al principio, nosotros tenemos unas amenazas. Si nosotros gestionamos nuestras actividades de forma correcta, esa amenaza no se va a convertir en un desastre. Esto quiere decir que para que ocurra un desastre, ¿verdad? Tenemos que tener todos los otros elementos juntos. Tiene que haber amenaza, tiene que haber vulnerabilidad y tiene que haber ese efecto nocivo a nuestras colecciones en donde se ponga en peligro su permanencia para entonces decir que estamos ante una posibilidad de desastre. Y más recientemente, en la literatura, lo que se trabaja es, ¿verdad?, la reducción de ese riesgo. Nosotros no queremos llegar a ese evento en donde mi colección esté ni expuesta, ni que sea vulnerable, y mucho menos que tenga riesgo de desastre, ¿verdad?, o de pérdida. Nosotros queremos trabajar desde la prevención para asegurar en reducir esos riesgos para nuestras colecciones. Esto quiere decir que nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad?, a nivel de toda nuestra institución para ir identificando cuáles son esos riesgos, qué yo puedo hacer para reducir las amenazas a las que está expuesto, entender, ¿verdad?, cuáles son sus vulnerabilidades y apoyar a ese objeto a que sea más resistente ante esas amenazas y realmente, ¿verdad?, poder decir que estamos preparados para reducir esos riesgos que pondrían en peligro a la permanencia de nuestras colecciones. Y esto quise traérselo para que pudieran ver. Cuando se habla de la gestión del riesgo, ¿verdad? A nosotros desde las instituciones culturales nos encanta escribir, o sea, nos encanta tener el plan del plan del plan de los planes de los planes. Así que sí, también nosotros tenemos un plan para gestionar el riesgo. Este plan no está desligado de nuestros planes de preservación, ni de nuestro plan de manejo de colecciones, ni de nuestro plan para emergencia y huracanes, etcétera. Pero tienen más o menos, ¿verdad?, los mismos componentes. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos redactar un documento que detalle cuáles son esas estrategias que nosotros vamos a implementar.
¿Cuáles fueron esos riesgos que identificamos y qué estrategias nosotros vamos a implementar, ya sea para minimizarlo, bloquearlo o eliminarlo en su totalidad? Y este plan tiene que ir cónsono con nuestros recursos, ¿verdad? Y aquí es donde siempre carecemos un poquito. ¿Qué nosotros necesitamos para lograr esto? Recursos humanos, recursos técnicos y recursos financieros. Pero el que usted no los tenga no significa que no debería tener su evaluación de riesgo y su plan para poder mitigarlos. Muy bien. Ahora, después de todo esto que le he explicado, ¿cómo nosotros evaluamos ese riesgo? Pues mira, no es una ciencia, es muy sencillo. ¿Qué nosotros necesitamos? Solamente tres cosas. Lo primero, conocer nuestra amenaza, ¿verdad? Es decir, el que nosotros podamos entender a qué estamos expuestos. Y esto depende de nuestra ubicación geográfica, depende de los eventos meteorológicos a los que estemos expuestos, ¿verdad? Depende de la historia de nuestra institución. Depende de la infraestructura que resguarda nuestras colecciones. Si usted conoce cuáles son esos problemas que tiene su infraestructura, conoce los eventos previos, usted puede prepararse mejor. Además de eso, usted tiene que identificar si esa amenaza es una amenaza real, ¿verdad? Porque nosotros podríamos hablar de erupciones volcánicas en Puerto Rico, pero en Puerto Rico, una erupción volcánica es un riesgo real. No, porque aquí no hay volcanes, ¿verdad? Lo mismo pasaría con otros países que no tienen idea de lo que es un huracán, porque jamás han tenido que experimentar eso. Así que usted tiene que saber cuán probable es esa amenaza dentro de su región y cuánto afectaría, ¿verdad? A su institución. Lo segundo que necesitamos saber es nuestras colecciones. Nosotros tenemos que tener un excelente dominio de los materiales que tenemos, de qué están hechos, ¿verdad? De qué se componen para nosotros poder ayudarles a limitar esos riesgos que podrían dañarlo. En este caso, una de las herramientas, ¿verdad?, que les mostré, la tablita de los daños, eso es un recurso que les ayuda a ustedes a poder evaluar de forma sencilla si usted tiene ese tipo de objetos y si estuviesen vulnerables a eventos con agua. Hay muchos recursos por internet que podríamos compartir más adelante que también le pueden brindar información, porque también, ¿verdad? Reconocemos que pues nosotros somos humanos y no podemos hacerlo todo y es bien probable que usted tenga dentro de sus colecciones materiales que usted no tiene ni idea de lo que es, ¿verdad? Ve allí una cinta, una cajita cuadrada, usted cree, ¿verdad? Que eso es un cassette, pero después cuando se pone a investigar resulta que no se llama cassette, que se llama un DAT, ¿verdad? O es otro tipo de recurso. Y para cada uno de ellos, lamentablemente, hay un riesgo de deterioro y podemos buscar información para poder entenderlo, ¿verdad? Entender nuestra colección y poder protegerla de forma correcta. Y finalmente, ya sabemos cuáles son nuestras amenazas, sabemos lo que tenemos en nuestra colección, pues vamos entonces a parearlo. Vamos a hacer esas comparativas de identificar cuán vulnerable o cuán expuesto o cuán probable es que ocurran esos factores que ya nosotros identificamos. Aquí les traigo un ejemplo, ¿verdad? Para que puedan imaginarse conmigo, ¿verdad? Algún tipo de ejercicio de cómo nosotros identificar si en efecto, ¿verdad? Nuestras colecciones estarían en riesgo. Vamos a decir que partimos de un ejemplo hipotético de una lluvia torrencial, ¿verdad? De esas que caen de momento, que se inunda
San Juan y nos quedamos paralizados, o toda baja, etcétera, etcétera. ¿Qué preguntas nosotros nos vamos a hacer para identificar si estamos expuestos a esa amenaza y qué factores, ¿verdad?, aumentan esa vulnerabilidad? Puede estar lloviendo afuera, pero si mis colecciones no están afuera, ¿me afectarían? Bien probable que no. Ahora, si tengo mis esculturas, yo esperaría que la persona que designó esa escultura sepa los materiales que utilizaron, ¿verdad? Nosotros sabemos. Escucho a alguien por ahí. Gracias. Perdón. Si nosotros tenemos una escultura, sabemos que en nuestro paisaje caribeño y salado, el metal detesta la sal. Así que usted no va a hacer, ¿verdad?, una escultura de sal. Pues, de la misma manera, si usted tiene una escultura, no la va a hacer de cartón, a menos que sea algo, ¿verdad?, a propósito, porque sabe que si le cae una lluvia torrencial, esa escultura desapareció. Ya mudándonos adentro del edificio, ¿qué nos podemos preguntar sobre el efecto posible de esas lluvias torrenciales? Mi edificio, mi capa protectora, mi techo, mis paredes, ¿protegen para que no entre agua o tengo filtraciones por diferentes lugares? ¿Verdad? ¿Por dónde entra el agua? Entra agua por las ventanas, los drenajes del techo están tapados, o no sirven, o no hay drenaje, por ende el agua va a entrar o me vira por la tubería, el agua va a entrar por debajo de las puertas y nos podemos seguir haciendo preguntas. La colección va a estar cerca de la entrada de esa agua, ¿verdad? Está cerca de la ventana por donde está entrando el agua. La colección está en cajas, está en archivos, está protegida con un plástico, ¿verdad? Todas estas preguntas nos ayudan a nosotros a saber si en efecto ese objeto podría ser vulnerable. Y luego entonces nos vamos al análisis de que, ok, pues ya yo sé que sí en efecto, ¿verdad? Puede ser que caiga agua aquí dentro. Ahora, ¿habría algún problema con que mi colección se moje? Y para eso yo tengo que saber qué tipos de materiales yo tengo cerca de esa ventana por la que está entrando agua o debajo de ese espacio donde hay una filtración. ¿Qué pasa si se moja? Si se moja un poquito o qué pasa si se moja completamente, ¿verdad? Ese objeto se enchumba, o si sencillamente le caen unas gotitas de agua. ¿Cuánto tiempo podría permanecer expuesto a esa agua antes de que le pasara, de que llegáramos a rescatarlo? Podría estar algunas horas y no le va a pasar mucho. Podría estar un día entero. O si ya al día o a los 2 días el estar expuesto a esa situación de agua lo dañaría en su totalidad, ¿verdad? Como una pieza de cuero. Una pieza de cuero no puede estar expuesta por muchísimo tiempo al agua. Un libro, un papel no pueden estar expuestos. ¿Por qué? Porque se debilitan y pueden hasta desintegrarse. Una fotografía no puede estar sumergida un día entero en el agua, ¿verdad? Así que usted se va haciendo todas esas preguntas. Y por último, la pérdida del valor, ¿verdad? Para nosotros, todo el patrimonio tiene valor, por eso es patrimonio, ¿verdad? Si yo lo tengo aquí es porque vale. Ahora, en un escenario en donde pueden haber pérdidas, usted tiene que tomar decisiones y usted tiene que decidir si ese recurso todavía mantendría el mismo valor, si se mojó en su totalidad o si se mojó una parte parcial. Por ejemplo, si el libro lo rescaté, pero quedó completamente deforme o manchado, ¿ese objeto todavía va a tener su mismo valor patrimonial? ¿O usted sencillamente le interesa mantener la información? Esto pasa mucho en bibliotecas. En bibliotecas es muy común que un libro esté repetido en 12 otras instituciones. Pero no es lo mismo decir un libro que fue firmado por el autor o un libro que está en su primera edición, ¿verdad? Ese libro tiene muchísimo más valor
y yo querría hacer todo lo posible por mantener ese recurso versus otro que es exactamente igual a los demás y que si se moja o se mancha, realmente lo que yo lo quería era para que los estudiantes lo pudiesen utilizar para sus clases y lo van a poder seguir utilizando porque se puede leer todavía la información versus un objeto que era mi joya de la corona y que todo el mundo admiraba porque es el único libro que hay en Puerto Rico que tiene una firma de Hostos, ¿verdad? Por decir algo. Así que eso también les ayuda a usted a poder identificar qué va a atender primero dentro de un espacio, ¿verdad? En donde hayan este tipo de amenazas. Lo mismo, ¿verdad? Podemos hacer otro escenario, como por ejemplo una tubería que se rompe, ¿verdad? Es vulnerable el objeto si está cerca de la tubería. El objeto es vulnerable si es un papel, pero no es vulnerable si es una moneda de plata, ¿verdad? Las monedas de plata sabemos que las podemos limpiar, eso se guarda y queda igualita. ¿Cuánto se afectaría por esa rotura de la tubería? ¿Se va a afectar solamente los 4 libros que están debajo o la obra que está en exhibición? ¿O se va a afectar parte de mi colección, ¿verdad? Un 10%, un 15% de mi colección. Y adicional a esto, en este caso, ¿verdad? En el de la tubería rota, ¿qué otras cosas puede tener esa tubería? Que quizás no estamos hablando solamente del agua, sino que puede traer contaminantes más allá que dañen los objetos, ¿verdad? Como hablamos ahorita de situaciones donde hay aguas negras. Es bien difícil, por ejemplo, si usted trabaja con una organización que atiende niños y sus recursos son utilizados por niños, pues usted sabe que una colección que se afecta por aguas negras jamás la va a poder utilizar. ¿Por qué? Porque el riesgo de contaminantes en esos objetos va a estar presente y lamentablemente a los niños les encanta meterse las cosas a la boca, ¿verdad? Así que usted no quiere exponer a su comunidad a un daño de ese tipo, ¿verdad? Son algunas de las cosas que tenemos que tomar en consideración. Aquí hay otro ejemplo, este me encantó, ¿verdad? Esto de un análisis de vulnerabilidad, este es del Ministerio de Cultura de Colombia. ¿Por qué? Porque lo presenta bien fácil, ¿verdad? Es bien sencilla la manera en que está organizada la información. Lo primero, ¿verdad? Imagine que estos son las guías de las preguntas que usted va a contestar, ¿verdad? ¿Cuáles son esos factores físicos que afectan la infraestructura, ¿verdad? Y en este caso, la infraestructura, ¿por qué? Porque esa es su capa principal de protección, ese edificio donde viven sus objetos. Luego, ¿cuáles son esos factores que pueden afectar directamente las colecciones? ¿Dónde están ubicadas? ¿De qué materiales están compuestos? Si usted tiene materiales para poder responder de forma correcta. ¿Qué factores económicos afectan aquí? Usted es una institución que tiene dinerito y que no importa, usted puede responder a todas las amenazas posibles o responder a una amenaza, ¿verdad? Lo va a dejar sin dinero o no tiene dinero para responder una amenaza o proteger su colección. ¿Qué otros factores afectan? En este caso, ¿verdad? Ustedes están bien organizados dentro de su institución, hay un equipo de trabajo que puede ayudarle en una eventualidad a rescatar esas Mira, colecciones. Sí. ¿Qué pasó? traje la... Ok. Y también, ¿verdad? Cuán preparada está su organización para atender este tipo de eventos, ¿verdad? Así que aquí también hay otra guía que me pareció muy buena que podrían utilizar. Ahora, como ahorita, evaluar el riesgo era bien fácil, pero ¿qué necesitamos? Un equipo de trabajo, ¿verdad? Un equipo de trabajo puede ser una o dos personas, ¿verdad? No importa, pero que sea un equipo, ¿verdad? Que estén dispuestos a asumir esta responsabilidad. Es bien importante que como parte de ese equipo, si usted tiene esa capacidad, usted incluya personas que tengan memoria institucional. ¿Por qué? Porque esa persona que lleva 20 años ahí se va a acordar de una filtración que quizás hace 10 años ya no existe, pero pasó y uno nunca sabe cuándo esa filtración va a volver a salir.
Se lo digo por experiencia. Adicional a eso, usted tiene que tener una persona, ¿verdad? No quizás tiene que estar dentro de su institución, pero puede tener personas que le asesoren relacionado a la conservación y el cuidado de colecciones. Y esto tiene que ver porque si usted reconoce cuáles son los materiales culturales que tiene y de qué están hechos, ¿verdad? Estas personas le pueden ayudar a decir, ok, pues si usted tiene una colección de papel, estas son las estrategias que usted tiene que llevar a cabo. Si usted tiene una colección de pinturas, estas son las estrategias que hay que llevar a cabo y lo mismo si hubiese que hacer un evento de respuesta, ¿verdad? Y esto es bien importante, que estas decisiones se tomen con información verídica, real. Es cierto que nosotros tenemos todas nuestras capacidades y que si hay una emergencia, usted, mire, se tira de cabeza y usted hace lo que mejor su conciencia le dice que va a hacer. Pero si usted se prepara de antemano, usted va a asumir esa responsabilidad, ¿verdad? Con información y le va a dar mucha más tranquilidad, ¿verdad? En la eventualidad de que tenga que hacerlo. Una vez usted tiene ese equipo de trabajo, vamos a buscar qué herramientas tenemos disponibles que nos ayuden a poder identificar las amenazas a las que estamos expuestos, ¿verdad? Como por ejemplo, si usted vive en una zona inundable, usted puede tener su mapa. O quizá usted ni sabe que está en una zona inundable y los mapas de inundaciones le pueden ayudar a usted a poder identificar si ese podría ser una amenaza como para sus colecciones. Aquí, por ejemplo, pues ya en Puerto Rico sabemos que los huracanes, pues no hay mucho que buscar porque como parte de nuestras rutinas de todos los años, nos tenemos que preparar para ello, ¿verdad? Pero ya por nuestros ancestros y pues por la ciencia, nosotros sabemos que una amenaza son las tormentas y que una amenaza son los huracanes porque Puerto Rico está ubicado en esa autopista, ¿verdad? Por ese paso de ellos. Así que nosotros estamos en el medio de los huracanes, ¿verdad? No es culpa de los huracanes, nosotros estamos en el medio. Una vez usted identifica, ¿verdad? Esas herramientas que le van a ayudar a usted a saber cuáles son esas amenazas a las que estaría expuesto, lo recomendable es que usted se vaya a caminar por su institución. Usted camine y usted va a identificar. Usted va a hacerle un reconocimiento completo tanto a su edificio como a las áreas aledañas a su edificio. ¿Qué usted va a estar buscando? Por ejemplo, una amenaza que quizás nosotros no la pensamos mucho, que tiene que ver con agua, es que si nuestra institución tiene árboles muy cercanos al edificio, esas hojas van a caer sobre nuestros drenajes, los van a tapar y por ende cuando llueva el agua no va a salir por donde le corresponde y se le va a meter al edificio, ¿verdad? Otra cosa que usted podría hacer es imaginar, ¿verdad? Los escenarios. Hay lo que se llama, ¿verdad? El juego de desastre. Usted va a imaginar todo lo peor que podría pasar. Así que sí, tenga gente creativa también, ¿verdad? Dentro de su equipo de trabajo, que pueda tener imaginación para que pueda identificar la mayor cantidad de amenazas posibles. Y algo importante es que las amenazas, pues no solamente van a estar en el exterior, también van a estar en el interior del edificio. Y algo que yo sé que Miriam, cuando venga el segundo taller, lo va a discutir, ¿verdad? Es que nosotros tenemos capas de protección, ¿verdad? Mientras más capas de protección, más protegido va a estar nuestro objeto. Así que, por ejemplo, una amenaza que podría reducirse dentro de este espacio de evaluación es que usted identifica que el 40% de sus colecciones no están en cajas. Y si viene un evento de agua, hay una filtración, una inundación, esa capa protectora, que es la caja de cartón, no existe. Así que eso se convierte, ¿verdad?, en una amenaza. Y finalmente, ya que usted tiene toda esta información, nos vamos a sentar a valorar ese riesgo. Es decir, que usted tiene que identificar, usted no tiene que identificar porque yo le traje la herramienta para no tener que hacerlo, pero por lo menos usted va a contabilizar. Usted va a contabilizar qué es lo más que le causa riesgo a sus colecciones
Y entonces usted va a establecer ese plan de gestión de riesgo para ir atendiéndolas una a una, ¿verdad? Es probable que quizás atendiendo una, atiende tres a la misma vez, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero lo importante es que usted pueda establecer una estrategia para minimizar esos riesgos a los que sus colecciones están expuestas. Ahora, vamos a hablar un poquito de herramientas, ¿verdad? Que nosotros podemos utilizar para hacer la evaluación de riesgo, porque no hay que inventar la rueda. Ya otras instituciones han pasado ese trabajo por nosotros y aquí le traigo mi favorita, ¿verdad? El American Institute for Conservation tiene esta página en donde te proveen múltiples recursos para que tú puedas llevar a cabo una evaluación de riesgo. La realidad es que ellos, ¿verdad? El American Institute for Conservation tienen un programa de evaluación de riesgo y tú puedes solicitar, ellos traen propuestas, tú puedes solicitar que ellos te hagan esta evaluación de riesgo, ¿verdad? Y lo ideal sería que un profesional de cuidado de colecciones y conservación sea el que haga esta evaluación, porque, ¿verdad? Tienen mucho más conocimiento que yo, ¿verdad? Y tienen mucha información que nos va a ayudar a nosotros desde nuestra gestión de colecciones. Pero, pues ellos han sido muy amables de compartir en línea todos estos documentos, ¿verdad? Aquí, para los que tengan curiosidad, pueden, y los que, ¿verdad?, tengan el celular, pueden escanear el código para que puedan ver la página que utilizamos dentro de los recursos. Yo solamente voy a estar hablando de tres de estos recursos que ellos tienen disponibles. Eh, de todas maneras, les adelanto, ¿verdad? Que cuando se les envíe la grabación del video van a poder tener acceso a los enlaces. Se los preparé para que después puedan explorarlo y aquí pues me pueden seguir a mí mientras yo voy hablando. Pues de aquí solamente usted va a necesitar tres, ¿verdad? Tres de los recursos que tienen en esa lista tan grande, ¿verdad? Que les compartí. El primero, estos sí, ¿verdad? Están en inglés. Los podemos poner en Google y nos los traducen. El primero son las instrucciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante que entendamos cómo utilizar esta herramienta y cómo funcionan las fórmulas que ellos sugieren para hacer esa evaluación del riesgo. El segundo es el checklist de usted irse a inspeccionar la área. Aquí está buenísimo porque ya le da a usted una idea de qué cosas usted tiene que tomar en consideración cuando esté haciendo esa evaluación de las amenazas a las que está expuesta su edificio y sus colecciones. Ya ellos le prepararon esa tablita y lo que usted tiene que hacer, ¿verdad?, es adecuarla a su realidad y a sus instituciones. Y por último, tenemos la hoja de cálculo de riesgo. Esta hoja es una hoja en Excel en donde usted puede adecuarla, ¿verdad? Vamos a hablar sobre ella ahora, pero le permite a usted hacer esos cálculos de riesgo. Esta hoja, que se ve como algo así, ¿verdad? Es una hoja de datos, la puede abrir, no tan solo la, ¿verdad? No tiene que abrirla en Excel, la puedo abrir en cualquier programa que sea designado para trabajar con hojas de datos y tiene varias columnas. La primera columna es donde están listadas las amenazas. Ellos les proveen a ustedes una lista de amenazas más comunes a instituciones culturales. Esa lista usted la adecúa. Se queda con las que usted entienda que son amenazas para usted y luego usted puede añadir las que usted liste como aquellas amenazas que son específicas a su institución. ¿Verdad? Eso es bien importante, que esta herramienta usted puede adecuarla a utilizarla para su institución. Ella está dividida por riesgos que tienen que ver con desastres naturales, riesgos que son humanos, internos, etc. Ahora, la segunda columna y la cuarta columna son las únicas columnas que realmente usted va a trabajar. Y es aquí donde usted va a colocar los valores. ¿Qué es lo que nosotros estamos mirando?
En la primera columna, nosotros estamos hablando sobre la posibilidad de que ocurra esa amenaza en específico. La posibilidad siendo uno menos y siendo cinco muchísimo, ¿verdad? Es bien probable que esa amenaza va a pasar. Y el segundo valor tiene que ver con el daño que puede causar. Esto quiere decir que si usted identifica una amenaza que es bien probable que pase, pero el nivel del daño de sus colecciones patrimoniales es reducido, es muy probable que cuando se le asigne el nivel de riesgo quede bajita, ¿verdad? Y quizá usted diga, diantre, pero si es que una inundación para mí es una de mis principales amenazas, pero quizás cuando usted hizo la evaluación puso que solamente se dañaría pues, las colecciones del primer piso versus un terremoto que realmente pues, ¿verdad? Nosotros reconocemos que Puerto Rico sí está en un espacio completamente vulnerable a movimientos, porque todo el tiempo nos estamos moviendo, pero un terremoto, ¿verdad? Que cause daños estructurales y por ende daños a colecciones, pues no es realmente muy probable que pase, ¿verdad? Pero si pasa, el daño va a ser destructivo, ¿verdad? Así que usted tiene que ir evaluando cuáles son esas amenazas, ¿verdad? Y cómo responden tanto a la posibilidad de que ocurra como a la severidad del daño. Y usted va a empezar a ver unas valoraciones en esta última columna, ¿verdad? Por eso digo que no la cambie, no la toque, porque aquí hay una fórmula. Esa fórmula sencillamente es bien bonito, ¿verdad? Porque ellos lo pusieron aquí en palabras, pero lo que hace es que coge el valor de las ocurrencias y lo multiplica por el valor del daño y eso equipara al nivel de riesgo de esa amenaza en específico. Una vez usted comienza a llenar la hoja, esto es lo que va a ver, ¿verdad? Va a ver que en la columna donde está el riesgo empieza a cambiarle colores. Ellos tienen unas escalas, por eso tiene que leer bien las instrucciones, porque en esa escala, dependiendo el tipo de valoración, es el nivel de atención que usted debería prestarle a esa amenaza para atenderla en primer lugar, ¿verdad? Obviamente, todo esto va a depender de los recursos que usted tenga en su institución, pero lo importante es que usted pueda identificarlas, ¿verdad? Y esto realmente lo que ayuda es a priorizar cuál es ese evento que yo debería prestarle mayor atención en reducir el riesgo porque el efecto que va a tener sobre las colecciones va a ser catastrófico, ¿verdad? Y eso es lo que queremos evitar. Queremos evitar llegar a tener un desastre. Y las categorías, ¿verdad? Pues tienen colores: amarillo, anaranjado, rojo y verde. Si es verde, eso significa, pues mira, sigue siendo una amenaza, pero no es una prioridad que vamos a atender ahora. Ya cuando está en rojo, eso quiere decir que esas serían de las primeras cosas para las que usted debería prepararse para responder, ¿verdad? Y limitar esa amenaza a su colección. Muy bien, otra herramienta que nosotros podemos utilizar para evaluar el riesgo, ya lo hablamos ahorita, y es conocer sobre sus colecciones, ¿verdad? Y dos herramientas que son muy buenas es para conocer los agentes de deterioro, es una publicación del Instituto Canadiense de Conservación y que lo tradujo el Centro Nacional de Conservación y Restauración de Chile, en donde te establece, ¿verdad? Esos 10 agentes de deterioro y cómo nosotros podemos gestionarlos para proteger nuestras colecciones. Y hay dos herramientas que son muy buenas, ¿verdad? Tenemos la primera herramienta, es la que desarrolló el Instituto Canadiense de Conservación y que lo tradujo Chile.
y está disponible en línea y tienes los 10 agentes de deterioro. Para cada uno de ellos existe una explicación y cuáles son esas estrategias para prevenir, para mitigar, para desplazar el daño. Y lo mismo ocurre, pero esta guía es una guía bien visual, ¿verdad? Es una herramienta bien bonita, ¿verdad? Da gusto leerla y es bien cómoda. Inclusive uno la puede imprimir y puede hacer hasta un librito si le gusta leer. Esta guía basada en los agentes de deterioro la trabajó el ICROM y tenemos la traducción, o sea que existe en español y se llama la Guía de Gestión de Riesgo para Patrimonio Museológico. Les dejo saber que ellos, como parte de su publicación, también tienen otra fórmula para identificar la amenaza y poder ponerla en orden de prioridad, pero es un poquito matemática. No hay tablita de datos que te multiplica la información, ¿verdad? Tienes que hacerlo tú, pero es excelente. Así que puedes utilizar cualquiera de las dos herramientas. Lo bueno de esta de la guía de riesgo es que te va hablando por cada uno de los agentes de deterioro, ¿verdad? Y qué podemos hacer al respecto para cada uno de ellos. También, como les comenté, que tenemos que conocer nuestro entorno, quiero aprovechar y compartirles, en este caso, ¿verdad? Le puedo mostrar la página, quiero explorarla con ustedes. Vamos a ver lo que son los mapas de las zonas inundables. Hace unos añitos, la Junta de Planificación, junto con FEMA, desarrollaron unos nuevos mapas de niveles de inundación base. Estos mapas son muy importantes porque están trayendo a colación las inundaciones que pasaron con los huracanes de Irma y María. Eso quiere decir que están actualizados con esos datos que sabemos que muchos espacios se inundaron mucho más, ¿verdad? De lo que se había experimentado antes. Así que ellos desarrollaron esta herramienta en donde ahora usted puede ver con más detalle, ¿verdad? Cuáles son esas zonas que están propensas a inundación. Voy a, a moverme a esa página porque sí se las quiero mostrar. Aquí, por ejemplo, esta es la página ¿están viendo la página del Risk Evaluation? ¿Me pueden confirmar? Sí, Hilda, la podemos ver. Gracias, ok. Esta es la página del el Risk Evaluation and Planning, ¿verdad? Aquí la tienen, pero se la había puesto ya en el PowerPoint. Esta es la de los agentes de deterioro, ¿verdad? Es una página bien sencilla. Aquí tienen cada uno de los agentes. Usted toca sobre el agente que le interesa y pues puede tener la información. Esta es la guía de gestión de riesgo, como voy a enseñarles rapidito, que creo que es muy valiosa. Es bien simple, es bien sencilla, es muy ilustrativa, te provee los ejemplos dependiendo del tipo de riesgo, ¿verdad? Con el que está asociado, te muestra cuáles son los daños, ¿verdad? Porque yo creo que es lo más valioso que ustedes pueden obtener, es que si usted no conoce su colección y cuáles son los daños a los que se expone, pues no va a poder protegerla de forma correcta. Así que esta guía es extraordinaria para que usted pueda verlo. También le trae su ciclo de gestión de riesgo y pues ya más adelante, pues ahí están. Es muy buena, de verdad que se las recomiendo muchísimo que la puedan observar. Y esta es la página de la Junta de Planificación en donde están esos mapas de niveles de inundación de base. Aquí yo fui directamente ya al mapa. ¿Qué es lo que usted va a observar, verdad? En la parte de abajo usted tiene la leyenda, ¿verdad? De lo que usted está viendo. Yo quisiera saber qué son esas. ¿Ustedes ven esas líneas amarillas? Eh, Usted puede identificar, ¿verdad? Según los colores de la leyenda, qué es lo que usted está viendo en el mapa.
Y lo segundo, usted ve, son las diferentes capas de información, ¿verdad? Porque al esto ser un mapa, ¿verdad? Usted puede tener distintas capas de información. En este caso, le está diciendo, estos son dos bases de datos de estructuras que estaban en los niveles de riesgo de inundación, pero no nos interesa ese, ni nos interesa este tampoco. En el caso de Puerto Rico, lo que es que hay alguien que está haciendo puntitos en Samsung está haciendo unos puntitos en la presentación. Yo no sé si ustedes lo pueden ver. Aquí lo que queremos enfocarnos, ¿verdad? Es en el mapa de ABFE. Ese mapa es el mapa que tiene la información más actualizada sobre las posibilidades de inundación y está más actualizada que el FIRM. En este caso, esto es una lista que tiene FEMA relacionada a los seguros, pero según la misma página de la Junta de Planificación, no están al día, ¿verdad? No están tan al día como lo que trabajó, ¿verdad? FEMA y la misma Junta de Planificación. Los puedo dejar marcados para que ustedes puedan ver que hay una diferencia, ¿verdad? Quizás no están marcadas, pero en términos de planificación sí es importante porque si ya ellos entienden que hay una vulnerabilidad en estas otras áreas porque han habido eventos de inundación, pues sí es importante, ¿verdad? Reconocerlo. Así que en este caso yo les recomiendo que miren específicamente la capa de información que se llama ABFE. Si ustedes se fijan, hay muchas áreas que están de color violeta y usted va a decir, pero es que yo vivo ahí y eso no se inunda porque eso es una montaña. Y es cierto. ¿Qué sucede? Ellos están marcando toda esta área, pero hacen la especificación de que realmente el efecto es en los llanos, ¿verdad? Cuando pasaron los huracanes Irma y María, se vio mucha más acumulación de agua en esos llanos. Así que, nuevamente, esto es solamente una herramienta, ¿verdad? Para que usted pueda visualizar que existe una posibilidad en un futuro de inundación. ¿Y qué es lo que usted hace con esta información? Pues nada, sencillamente usted trata de identificar dónde es que está su institución cultural ubicada, si está dentro o fuera de ese espacio, y entonces toma la decisión si es seguro o no y qué estrategias yo tendría que implementar adicionales para proteger mis colecciones. Ya que estoy aquí, no voy a regresar al PowerPoint, me voy a quedar en estas pantallas porque igual van a ser ejemplos demostrativos. Otro recurso que me parece muy valioso y que se los recomiendo que presten un poquito de atención es esto que se llama Build Resilience Strategy. Esto es una iniciativa del capítulo de reducción el capítulo de resiliencia cultural dentro del American Institute for Conservation, que trabajó con distintas instituciones para crear herramientas que te ayuden a ti como persona encargada de patrimonio a prepararte para que tú puedas responder de forma más adecuada a los riesgos específicamente relacionados, ¿verdad? con cambio climático. Dentro de estos recursos, si recuerdan la tablita que les mostré para evaluar el riesgo, ellos desarrollaron también una específicamente para riesgos relacionados a cambio climático. Aquí lo que me gustó mucho, ¿verdad? Es que tienes la capacidad de poder leerlo en español o en inglés. Así que estos son módulos educativos y cada uno de ellos te va llevando por varias de las cosas que discutimos hoy y de las que vamos a discutir a través de toda la serie, para que tú puedas estar mejor informado en lo que tiene que ver con riesgos y cambio climático, para que pues puedas
prepararte, prevenir, ¿verdad? Y responder de forma correcta ante eventos de este tipo. Y ellos mismos, dentro de este proyecto, tienen lo que se llama el Assess Climate Risk. Esto es bellísimo. ¿Por qué? Porque te permite identificar en tu país o en tu institución cultural, ¿verdad? Esto obviamente está enfocado en Estados Unidos. Me olvido eso porque sé que a veces hay personas aquí que nos acompañan de otros espacios, pero es bien probable que en sus otros países esto también exista, ¿verdad? Lo que es la gestión de riesgo es algo que por las últimas décadas se le ha dado bastante promoción desde, ¿verdad? La UNESCO y las distintas iniciativas que hay en los países que tienen un gran enfoque, ¿verdad? En preservación de su patrimonio cultural. En este caso, pues, yo voy a escribir Puerto Rico y te va a llevar a esta página en donde te muestra, ¿verdad? Lo mismo. Aquí tienen que tener mucha paciencia porque hay bastantes capas de información para que usted vaya entendiendo qué es lo que usted está viendo en este mapa. Pero aquí en esta capa a la mano derecha, ¿verdad? Este índice, básicamente lo que le dice a usted es que en el lugar que escogiste, que en este caso es Puerto Rico, estos son los tipos de amenazas relacionadas a cambio climático que podrían tener impacto y te los clasifica según el nivel. Rojo es bien alto, amarillo moderado, azul bien poco. Y pues ya tienes otra información, ¿verdad? O que no existen los datos o que no hay información suficiente para el resto de los riesgos. Pero aquí, por ejemplo, estamos mirando, ¿verdad? Que casi todo Puerto Rico, la posibilidad de un impacto de un huracán es bien alta, ¿verdad? Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Pero aquí tú puedes visualizarlo. Y pues te da, basada en información, las capas de donde ellos obtienen los datos, se los puedo mostrar también. Basada en la información, te dice, ¿verdad? Mira, cuántos eventos surgieron o se esperan que surjan en X cantidad de tiempo, cuáles son la exposición que tú tienes, y así sucesivamente. En el caso de el ojito, ¿verdad? Lo que usted hace es que usted toca el ojito y eso le abre esa capa de información. So, ahora me moví a la de los terremotos. En el caso de terremotos, aquí le dice cuáles son, ¿verdad? Esas áreas que están más propensas a sentir los efectos de un terremoto. Esto puede ser, ¿verdad? Esto puede variar. Estamos 100% certeros. Me puedo mover a la próxima, que tiene que ver con deslizamientos de tierra. Aquí no creo, ¿verdad? Es bien poco que caiga granizo. Así que ve, está todito azul, que es bien raro. Existen casos, pero es raro. Y acá arriba, usted puede escoger distintas tablas de información de donde ala, ¿verdad? Ese dato que usted está viendo en la pantalla. Así que yo, ¿verdad? Les invito a que usted pueda explorarlo. Usted puede identificar, escribir si se sabe la dirección de un lugar bien específica, lo puede anotar aquí y lo lleva a ese puntito y también le da información bastante personalizada, ¿verdad? Sobre eso. Déjame entonces regresar a la presentación. Porque ya estamos llegando ya al final. Muy bien. Recapitulando, esto es lo que le acabo de mostrar. Cuál es los módulos educativos que tiene dentro del espacio del Cultural Heritage Climate Hazard Risk Assessment Map y
cuál es el mapa, ¿verdad? Y cómo llegar a él. Eh, Ahora sí, estamos en la sección ya de preguntas. Estoy aquí disponible para contestar cualquier duda que haya surgido durante la presentación y gracias por el espacio de tiempo para compartir esta información con ustedes. Gracias a ti, Hilda, por esa presentación y por compartirnos, ¿verdad?, tus conocimientos y tu experiencia. Voy a comenzar leyendo las cosas que tengo aquí en el chat que ya nos han hecho llegar, pero todavía pueden ir haciendo las preguntas, entonces para discutirlas entre todos. Ay, me perdí aquí, perdonen. Ok, tenemos aquí. Si se ve el servicio de agua y el usuario abre el grifo y no lo cierra al regresar, el servicio viene a la entrada de agua, inundación, un ejemplo de lo que estabas hablando. Ujú. Se fue la luz, Sí. tengo backup, pero si se me desconectó es porque se acabó la batería y se fue la internet. Recordarle a todos que vamos a compartir los recursos y la presentación a través de correo electrónico a todas las personas que llenen la evaluación, que ya la pusimos también en el chat, ¿verdad? Para que nos dejen saber sobre este taller. Pone aquí Aisha Pérez, tengo un reto específicamente con objetos como pintura, donde aparecen esporas en los colores oscuros particularmente. Es una pregunta, un comentario, perdóname, te escuché No bien tiene, bajito. pues me parece que es más un Un comentario. comentario. Sí. Tenemos por aquí, si tengo un arte, pintura y tengo cerca una máquina de aroma que tira olor, es un riesgo. Bueno, yo diría, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted utilizando, pero si es a base de aceite, sí, porque eso se queda en el ambiente, no debería tener cerca de ningún objeto de arte ese tipo de eh, difusores, porque los conozco. Tengo acá, ¿cómo hacemos cuando los procesos de manejo en la zona se hacen con productos químicos, Clorox mayormente, en áreas cercanas a la colección y hay objetos de madera y cobre vulnerables al aire libre, pero no necesariamente tengo control sobre el proceso de manejo? Bueno, para eso nosotros podemos empezar a trabajar políticas, ¿verdad? Si nosotros vamos a traer personas que hacen procesos de limpieza, la administración de la institución tiene la capacidad de entregarle a esa persona que va a hacer los trabajos cómo se gestionan los espacios y cómo se hacen las limpiezas cerca de las colecciones. Para evitar accidentes, usted puede acompañar a la persona la primera vez que venga a hacer algún tipo de servicio y le orienta con mucha paciencia, con mucho amor, ¿verdad? Siempre con mucho respeto, porque quizás no queremos que se sientan ofendidos, ¿verdad? O que estamos interviniendo en su trabajo, pero si nosotros le explicamos la importancia del espacio donde está, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos que colabore protegiendo ese patrimonio? Porque al final también es de la persona que está limpiando, ¿verdad? El patrimonio está a cargo de una institución, pero el patrimonio le pertenece a todo el mundo, ¿verdad? Así que si uno con mucha calma y con mucho amor les va explicando por qué todos tenemos que jugar nuestra parte correcta cuando estamos haciendo cualquier tipo de trabajo, lo van a ir entendiendo. Y pues obviamente la persona que está encargada de las colecciones siempre tiene que mirar tanto antes como después de que ocurran este tipo de intervenciones, de que no haya pasado nada, ¿verdad? Porque también los accidentes pueden ocurrir. Así es. Y pone acá Elena García, excelente. Pone, hay que estar pendientes a vaciar los deshumidificadores o que las salidas de agua sean fuera del área de depósitos. Eh, Correcto. y pone también exacto, al momento, exacto a tu comentario que acabas de hacer ahora, al momento de involucrar, ¿verdad?, a todo el equipo, porque, por ejemplo, al momento de mapear, la humedad sube y es algo que hay que explicar. Ujú. Sí, en ese caso, ¿verdad? Aquí no, yo no atendí
específicamente dentro de la presentación lo que son los daños relacionados a la humedad, ¿verdad? Porque queríamos enfocarnos más en lo que es ya el agua líquida, ¿verdad? Mojando las colecciones, pero sí, en efecto, alta humedad implica posibilidad de hongo. Alta humedad implica daño mecánico, ¿verdad? El objeto se contrae y se expande. Alta humedad implica también que puede haber amarillamiento en las colecciones y, ¿verdad? Un sinnúmero de daños que también son, ¿verdad? Y son amenazas para nuestras colecciones. Bueno, pues creo que con eso culminamos. Nadie tiene más otra pregunta, comentario. Muchísimas gracias a todas, todas, todas por estar aquí en la tarde de hoy. ¿Quieres dar tú el recordatorio ahí de la Sí. evaluación? Bueno, solamente un pequeño recordatorio. Espero que la información compartida les sea de beneficio y como les comentó Diana, prontamente se les va a enviar también para que puedan jugar con los recursos de información. Pueden haber muchísimos otros que si encuentran y conocen otros y nos quieren compartir, también son muy, muy bienvenidos. Aquí una petición, ¿verdad? Todos los que están presentes para que nos completen esa evaluación. Específicamente, si usted espera obtener su certificado de participación, ¿verdad? Esto nosotros lo vamos a utilizar para poder constatar de que estuvo presente en este primer taller. Les compartí el QR code para que lo quieran llenarlo desde el celular o Diana también pues tiene el enlace para que lo puedan completar. Y pues hacerle el recordatorio que este es el primero de 4 módulos enfocados en manejo de agua. El próximo va a ser el 26 de marzo a las 2 de la tarde y va a ser ofrecido por nuestra queridísima Miriam Centeno. Perdón, aquí les pongo el QR code para los que no, para que se puedan registrar. Tienen la primicia, ¿verdad? Nadie se ha registrado todavía. Así que pueden completar la información y ese va a estar enfocado en lo que es la prevención y la mitigación de daños por agua. Estos son la lista de los recursos de información que acabamos de explorar y pues también tengo algunas referencias adicionales, ¿verdad? Porque pues, esta información es posible de que yo la pueda compartir porque otra gente ya ha estudiado muchísimo esto y ¿verdad? Es para mí un privilegio poder resumírselas. Hay mucha más información, siempre les exhorto a que puedan ser más curiosos por nuestro patrimonio, siempre tenemos que aprender cosas nuevas y cambian. Ahora con ¿verdad? Lo del cambio climático es un nuevo espacio, ¿verdad? De educación que tenemos que ir atendiendo y que quizás antes no le prestábamos tanta atención, pero pues ya es inminente. Así que les exhorto a que puedan ver los diferentes recursos y les comparto mi correo electrónico para aquellas personas que quizás necesiten contactarme o tengan alguna duda o pregunta, pues que también sepan que quedó disponible para ello. Así que es todo. Muchas gracias por su espacio y que tengan entonces una bonita resto de tarde. Muchísimas gracias a todos. Estaremos haciendo accesible esta grabación, así como todos los materiales y la presentación. Gracias. Gracias.